sale de 50, 60, 70.000 euros. Bueno, al parecer, Alfredo, el origen de este tipo de contrato estaba, se supone, en principio pensado para hacerlo con empresas, no con particulares. Esto está pensado para hacerlo con empresas grandes, que tienen picos de tesorería y que, bueno, quieren ajustar su riesgo, porque tengan diferentes productos referenciados a interés variable y les pueda interesar. Entonces, lo malo es que lo hagan a particulares y a autónomos, a pequeñas, medianas empresas. Claro. No solo eso, si es la forma de engañar, si es que aunque lo hicieran a una gran empresa, si el banco no explica que existe una contraposición de interés, es decir, si el cliente gana, pierde el banco, si el banco gana, pierde el cliente. Claro, si a mí, mi contrario, me dice que le firme un documento para ver quién gana, obviamente las barreras y los diferentes criterios económicos que ha establecido van a estar a su favor, obviamente. Entonces, el fraude está en comercializar ese producto cuando se sabe que van a bajar los tipos de interés, pero se lo venden al cliente en la previsión que hace el cliente de que suban los tipos de interés. ¿Qué pasa? Que las barreras esas no se van a dar, ¿no? Y Perdona que interrumpa, sí, pero a un cliente totalmente ignorante en términos financieros, que no somos inversores, que de hecho ni siquiera hicimos un desembolso de capital para invertir en nada. Claro, es decir, y efectivamente además no se explica el producto lo que es. Luego, sí es cierto que lo que yo le quería comentar a Margarita, que quizá con muy buena voluntad, pero no demasiado atino jurídico, han acudido al defensor del cliente, que efectivamente el defensor del cliente no está para esas cuestiones. Esto bueno, pero es un trámite necesario para llegar a Banco de España. No, por eso decía que no era, que quizás no había atinado jurídicamente, no es necesario, tú puedes acudir a la vía judicial, no tienes que acudir previamente al defensor del cliente. Ya, pero yo creo que de buena fe hay que agotar toda la vía administrativa gratuita. Por eso digo que intentar llegar evidentemente a un es una cuestión de buena fe por vosotros y de buena voluntad, pero que no es el procedimiento. O sea, yo ya no he hecho esas reclamaciones porque sé dónde van. ¿Qué pueden hacer, Alfredo, todas aquellas personas que se vean afectadas? Llegaremos a los tribunales, no me cabe duda. Lo que hay que hacer es una reclamación extrajudicial, no dirigida al defensor del cliente. Pero antes hay que dejar constancia de que hemos intentado agotar la vía administrativa gratuita. No, perdone, Margarita, no. Y ya llegaremos a los tribunales. Pero bueno, jurídicamente eso no es necesario. Si quiere usted, me deja su número de teléfono y yo se lo explico pormenorizadamente cuál es el sistema jurídico que se sigue aquí en este caso, pero no es necesario. Ellos dicen, Margarita dice que desde una buena voluntad, a ver si se pueden arreglar las cosas, ¿no? Claro, y hemos si pensado no ya desde esta plataforma de que había que colapsar los sistemas de reclamación de Banco de España, más que nada para que se les sancione y se les ponga a esos bancos. Pero no se le puede a sancionar, Margarita, sí, el problema es que no se le puede sancionar vía Banco de España porque es un incumplimiento civil. Pero se puede lograr un escándalo, evidentemente. Y el Banco de España no es competente en incumplimientos civiles, sino en tribunales de justicia. Entonces, imagínese usted que llega el defensor del cliente, le ha dicho ya que no, muy bien, queda expedita, o sea que puede usted acudir al Banco de España, pero el Banco de España dentro de 8 meses, con razón, pero lamentablemente para sus intereses le va a decir que no es competente para esa materia. Porque no puede anular, pero sí puede dar un dictamen, un informe válido en un tribunal. No, además sus resoluciones no son vinculantes. Pues tengo informaciones paralelas que me dicen que por eso le digo que yo estoy encantado de darle mi número de teléfono y decirle no es de obligado cumplimiento por parte del banco, pero sí sirve como un documento más para llegar a los tribunales. Sí, pero es que en este caso no se puede pronunciar. Una cosa es una materia en la que se pueda pronunciar, en mala práctica bancaria, etcétera, y otra cosa es un incumplimiento civil que solo queda, digamos, bajo el paraguas de los tribunales de justicia. Esto es como consumo. Uno no puede ir... Independientemente, Margarita... Esto es una carrera de fondo. Margarita y Alfredo, y yo entiendo el sentido por el que ustedes han querido agotar esa vía, ya no vamos a entrar si es acertada o no es acertada, pero mi consejo, Margarita, y como si a mí me hicieran esto, yo no mostraría buena voluntad con un señor que me la intenta jugar, ¿eh? Claro. Bueno, estamos trabajando muy señor, una entidad, fondo en esta plataforma y nos estamos organizando para la vuelta al cole, como yo he dicho, pues ya habrá otras noticias y ya estaremos seguramente bastante más predispuestos y con más documentación para llegar a los tribunales. Alfredo, yo te preguntaba si ya ha habido sentencias a favor de los afectados en este tipo de casos. Sí, las dos únicas sentencias que hay en España son nuestras, son de OBAN, de la Audiencia Provincial de Álava y en Jaén, ¿no? Y efectivamente se pudo demostrar que se había comercializado de una manera absolutamente indebida, engañosa, que se había comercializado como un inseguro, en el que aquí además, fíjate que normalmente se gana el juicio porque el director de la sucursal
se le solicita, ¿no?, en el interrogatorio que explique cómo funciona el producto, no tiene absolutamente ni idea, ¿no? Entonces ya no es una cuestión ni siquiera de mala fe, sino de falta de formación de los propios directores, que actúan simplemente como comerciales, y ese trimestre o ese semestre tocaba colocar clips, como habría podido tocar colocar planes de pensiones o seguros multirriesgo, etcétera, ¿no? Sin responder a las necesidades reales del cliente, sin haberlo pedido el cliente y sin saber realmente lo que venden, pues venden muchas veces cosas de esas. Bueno, pues lo dejamos aquí porque no tenemos... Sí, Margarita, es que no tenemos tiempo para más. Sí, bueno, es usted muy breve, muy breve, muy breve. Cabe destacar que los afectados por los productos de Lehman Brothers también han interpuesto denuncias por estafa contra Bankinter y se le han remitido a trámite. No hace mucho, pues un compañero afectado de Bankinter por otros productos, pero de Bankinter, ha interpuesto una demanda en Córdoba y se la han aceptado a trámite. Bankinter toca muchos temas, es curioso que está, en fin, sus malas prácticas saldrán a la luz finalmente, espero. Pues Margarita Hidalgo, malagueña afectada por estos contratos de permuta financiera, muchísimas gracias por contarnos por la mucha suerte. su caso de tantos y tantos afectados que hay. En el caso de Málaga decíamos unos 15.000, muchas reclamaciones también y quejas que han llegado a Ausbank, que las está también tramitando. Y Alfredo Martínez, como delegado en Málaga de Ausbank, yo por lo que leo, y tampoco entiendo mucho de todas estas cosas, pero realmente esto es una estafa, ¿no? En toda regla, lo que se le ha vendido a la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que el banco es un asesino de guante blanco, entonces muchas veces deja poco rastro, ¿no? Y es difícil pillarle y probar que efectivamente no ha sido el cliente el que se ha puesto en contacto con el banco, sino al revés, probar que no se le ha informado, etcétera. Pero vamos, estamos muy cerca de probarlo en muchos casos de este tipo, ¿no? Y además porque como suelen ser contratos que en su propia letra son muy farragosos, ¿no? Como decía Margarita, es que ni siquiera lo entiende el usuario, ¿no? Es que no hay manera de entenderlo. O sea, nosotros tuvimos conocimiento de estos contratos hace 4 o 5 años y a mí, que estoy metido en estos temas, a mí me costó... Se aprovechan también bastante, Claro, esa es la duda que yo tengo, eso. Alfredo. Si los bancos no se pueden agarrar a que yo le presento un contrato y usted lo ha firmado. firma. No, pero bueno, no solo, evidentemente la firma... Que normalmente se firma sin leer, por Claro, cierto. pero eso no es excusa. Vamos, hay que ser claro. Evidentemente uno, si no lo ha leído, es negligente. Otra cosa es que se haga, pues entonces somos todos negligentes, hay que leerlo. Pero incluso leyéndolo, es que es imposible, digamos, conformar una voluntad formada, porque es que no hay quien entienda eso. Además, y otra cosa fundamental a mí me parece, es que a mí me escandaliza, o sea, que una persona por cancelar, o sea, bien está, que lo ha firmado, que ves la barbaridad que es, que lo quieres cancelar, pero que por cancelar el contrato entonces ahora pueda llegar a esas sumas de 5.000 euros, 8.000 euros, 18.000 euros, ¿eso cómo puede ser, Alfredo? Sí, porque es el contrato como está configurado. De todas maneras, aquí es muy fácil ver cuál ha sido la intención del banco. El banco, cuando lo ha colocado, tenía un panorama a medio corto plazo de bajada de los tipos de interés y ahora el banco es el que está recibiendo el dinero. Hay que pensar que el banco no puede decir, no, es que este dinero no lo cobro yo. No, mire usted, que si se pasa la barrera le estoy pagando yo al banco, ¿no? Y luego hay que tener también un problema, o sea, hay que tener en consideración que es un contrato totalmente independiente de la hipoteca, de tal manera que aun cuando se cancele la hipoteca, el clip tiene su propia vigencia. Que la gente cree que como va asociado a la hipoteca normalmente es un contrato que pende de la hipoteca. No. El clip tiene una duración de 3, 4, 5 años y da igual la hipoteca. De hecho, nosotros estamos pagando nuestros intereses por la hipoteca, nuestra cuota mensual y además la liquidación del clip, ¿no? Bueno, pues Alfredo Martínez, delegado en Málaga de Ausbank, muchísimas gracias, como siempre, por explicarnos todas estas cosas tan difíciles y por denunciar también toda esta situación. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a vosotros. Hasta la próxima, Un abrazo, hasta muchas luego. gracias.